Pastor, muchas gracias, hermanos. Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir esta noche una vez más la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor. He estado orando también porque sea de bendición, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema también supremamente importante. Son temas importantes, son temas ¿Y qué trascendentales. pasa? Así que bueno, vamos a prestarle atención. Básicamente se supone que este tema es para parejas. Eh, Sin embargo, si hay solteros, bueno, es un tema de preparación. Es importante que se le preste atención a esta enseñanza porque, bueno, realmente muchos hogares se empiezan a formar sin el orden debido, sin el conocimiento debido y luego entonces esto genera muchas dificultades. También si ya hay personas que llevan un tiempo, a veces pueden pensar, bueno, esto no lo necesitamos nosotros, pero seguramente que sí. Y al ver las escrituras podemos darnos cuenta que todavía podemos hacer cambios en nuestros hogares, tomar decisiones, ir a ciertas acciones que le van a dar la gloria al Señor y van a ser de mucho beneficio para nuestra familia, para nuestro hogar. Uno de los problemas básicos que nosotros encontramos en los hogares es que carecen de la construcción intencional de lo que es un hogar cristiano. Carecen de la construcción intencional de lo que es un hogar cristiano. Es decir, que simplemente una pareja, por ejemplo, se casa, empiezan a vivir juntos su día a día, pero como viene, no haciendo planeación y trabajo de construcción de cómo es que vamos a vivir, sino más bien como que la vida les pasa por encima. Entonces, no se ponen bases, no se ponen bases bíblicas en ese hogar, por ejemplo, bases de cómo deberían relacionarse en cada área de la vida marital, a pesar de que muchas veces nosotros en los cursos prematrimoniales les enseñamos que tienen que tomar una serie de decisiones para que realmente ese hogar esté fundamentado en la palabra del Señor. Entonces, muchas parejas no lo hacen. Eh, entonces, a la vuelta de unos años, vienen los problemas, porque no se ha construido la relación de pareja según Dios manda en su palabra, porque simplemente se han formado hábitos, muchos de ellos pecaminosos. Entonces, la pareja no ha estado conscientemente e intencionalmente tomando decisiones y organizando la vida marital. Entonces, el planteamiento esta noche es que nosotros debemos trabajar, la pareja, en todas las áreas de la vida marital, deben hablar, deben ir a las escrituras, deben ver qué es lo que el Señor quiere y entonces deben tomar decisiones que honren al Señor. La idea es que los hogares se conformen a la palabra de Dios y que entendamos que si hemos de darle la gloria a Dios y disfrutar de un hogar piadoso, es necesario hacer esta construcción. Ahora bien, hay unas áreas más críticas que otras. Esta noche voy a mencionar solamente tres. No tenemos más tiempo para ver todas las áreas de la vida marital. Pero lo que voy a hacer esta noche será dar luz en esas áreas para que pueda darles algunas ideas de lo que deben hacer en esas áreas, pero basado en lo que voy a decir, entonces las parejas deberían no solamente trabajar en las áreas que les voy a mencionar hoy,
sino en todas, extender el mismo principio a todas las áreas del hogar. Entonces, permítame orar para que el Señor nos dé la gracia de lograr esto. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Rogamos, Padre, tu misericordia, tu bendición, tu gracia, para que seamos iluminados con tu palabra, con tu espíritu, y sobre todo, Padre, danos el comprometernos con tu palabra. Pon peso en nuestro corazón y en nuestra conciencia, de tal manera que, como lo enseña Santiago, no seamos meros oidores, sino hacedores de tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, entonces, ¿en qué áreas se debe construir el hogar? En primer lugar, debemos construir la estructura básica del hogar. La estructura básica de un hogar cristiano, de un hogar bíblico. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la estructura básica del hogar? Son los roles de cada uno, hombre y mujer. El lugar que a cada uno Dios le dio. Eso es lo primero. Para construir un hogar necesitamos entender cuál es esa estructura. Eh, ¿Qué es el matrimonio que Dios creó? ¿Cuáles son los roles que le dio a cada uno para que entonces cada uno lo asuma? Miren, amados hermanos, en los últimos tiempos nosotros hemos sido testigos de cómo la inversión de roles ha llevado realmente los hogares a muchos fracasos. Hoy en día estamos teniendo mujeres que son proveedoras del hogar y hombres que se encargan de los oficios y de los asuntos de la casa. Una inversión de los roles. No encontramos eso en las escrituras. Eh, Lamentablemente, últimamente estamos viendo muchos hombres perezosos, por ejemplo, que disfrazan la pereza y disfrazan el no cumplir sus roles, su rol, con sueños de proyectos. Tienen un montón de proyectos, tienen un montón de ideas y entonces uno habla con ellos y no, pastor, yo estoy pensando en este negocio, estoy pensando en este trabajo, estoy pensando en esto, pero no tienen $10 en el bolsillo nunca. Es decir, en la práctica solamente se está quedando eso como en deseos. Eso nos muestra que todas esas conversaciones de proyectos, entonces muchas veces, en muchos casos, no son más que una manera de disfrazar la realidad, su falta de trabajo, su pereza, su vida desubicada. Entonces, al principio, cuando uno escucha a un hermano como estos, uno dice, uy, este hermano es un negociante, este hermano, bueno, como debe trabajar, como debe salir adelante. Pero cuando uno se da cuenta, resulta que la esposa es la que está proveyendo para el hogar. La esposa muchas veces sí tiene un trabajo real que le da los recursos necesarios para el hogar, mientras que el hombre son solo sueños y palabras. Eso se está volviendo muy típico. Hombres que no trabajan o que trabajan muy poco, pero sea lo que sea, no proveen. Jóvenes y hombres de otras edades que no tienen en realidad un trabajo, pero notamos que sus esposas sí, ellas son las que trabajan en una cosa u otra, algunas con buenos trabajos, con buenas carreras, con buenos ingresos, otras no tanto, pero son ellas, se han convertido ellas en las proveedoras. Hay aquí una necedad, porque
ese tipo de parejas han construido o están construyendo sus hogares con una estructura mala, con una inversión clara de los roles que Dios estableció cuando creó el matrimonio. Entonces la pregunta que debemos hacernos inicialmente es, ¿qué puede resultar de eso? ¿Qué puede resultar de eso? ¿Qué puede salir de esa inversión de los roles? Bueno, no salen cosas buenas realmente. Porque miren, primero, cuando hay una inversión del orden que Dios estableció, se deshonra a Dios, se deshonra al Señor porque no se le obedece, porque no hay temor de Dios en ellos y por ello, entonces, al mismo tiempo no hay obediencia. Por otro lado, en el diario vivir, a las parejas no les va bien, porque esa inversión de roles trae sus consecuencias que no se hacen esperar. Aunque haya dinero en el hogar, muchas otras cosas están mal, están descuidadas, están desorganizadas y obviamente cada una de esas cosas desorganizadas va a tener en su momento fruto y en este caso son frutos negativos. Frutos negativos. Hemos tenido que ver con tristeza como parejas de muchachos y algunos no tan muchachos en nuestras iglesias, de pronto tienen algún recurso económico, pero su relación de pareja anda mal, la crianza de los hijos anda mal, no solucionan sus problemas, las cosas se incrementan, entonces sí, tienen un recurso, pero a la vuelta de un tiempo, entonces lo que están pensando es en el divorcio. Entonces, debe ser claro la estructura básica del hogar. La Biblia es clara en eso, el Señor es claro. El punto principal es que el hombre debe ser un líder, el líder del hogar, un líder amoroso, el cual tiene dentro de sus funciones sustentar, cuidar y santificar su hogar. Efesios capítulo 5, verso 23 en adelante. Podemos leer, por ejemplo, en el verso 23 que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Este pasaje nos está presentando al esposo como líder. Al decir cabeza, nos lo está mostrando como el líder del hogar. Luego pasamos a los versos 25 y 26, donde se nos muestra que es un líder, pero no un líder abusivo, sino un líder amoroso. Por ejemplo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del marido es la característica clave de este liderazgo. Ahora, el propósito para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que aquí tenemos o encontramos que uno de los propósitos de la relación marital es la santificación, el amor del marido, este liderazgo del marido tiene el propósito de que haya más y más santificación en su esposa. Luego, el verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, palabra clave, y la cuida. La sustenta y la cuida. La palabra sustenta nos habla con toda claridad de que el proveedor es o debe ser el marido. Es o debe ser el marido. Él es el que sustenta.
el hogar. Y así lo vemos desde Génesis 1000. De esta manera se debe construir el hogar. Entonces, cuando un esposo hace que su esposa sea la que provea, ¿sí? Este esposo es alguien que está cultivando pecado en su corazón y en el corazón de la esposa, cosa que va a traer consecuencias terribles a ese mismo hogar. Cuando el esposo deja o hace que la esposa sea la proveedora, no la cuida, por ejemplo, la está exponiendo a ella al peligro o a peligros, por ejemplo, al peligro de sus labores, a peligros de los ataques de Satanás, la expone también a los ataques de hombres malos que tratan de seducir y llevar a las mujeres, evidentemente, al pecado, entre otras cosas. El hombre no está cuidando nada de esto. Hay hombres que les interesa que la esposa traiga dinero. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos aman, pero no les interesa a todos los riesgos a los cuales su esposa se está exponiendo. Ahora bien, al mismo tiempo, las mujeres empiezan a tener una actitud diferente. Las mujeres, no solamente el hombre falla en esto, sino las mujeres. Las mujeres se ven como quien manda en el hogar, quien toma las decisiones. Hay hermanas, por ejemplo, que aunque no están proveyendo, viven mandando a su esposo todos los días, liderando, no tomando el lugar de una ayuda idónea, sino tomando las riendas del hogar, asunto que no fue establecido por Dios. Por lo tanto, descuidando a su esposo, su hijo y todas las cosas que el Señor le ha ordenado. Las hermanas también tienen pecado aquí. Semanas que quieren tomar un rol contrario al que el Señor les ha dado, van por un camino realmente peligroso. Y este asunto también es claro en la Biblia, no solamente el rol del hombre, sino el rol de la mujer. Podemos leer, por ejemplo, Tito, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Este es un pasaje que con mucha claridad nos muestra el rol que debe ocupar la mujer según los planes del Señor dentro del hogar. Tito, capítulo 2, verso 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten, aquí tenemos el rol visto desde diferentes responsabilidades que tienen las mujeres. De manera general, amar a sus maridos y a sus hijos. De manera particular, el verso 5 habla de varios asuntos. Por ejemplo, sujetas a sus maridos, que no son las hermanas las que deben tomar las riendas del hogar. Ahora, eso no significa que las hermanas no hablen. Es que las personas siempre quieren llevar las cosas al extremo, ¿no? Se piensa que cuando se dice que una mujer debe sujetarse, eso significa cállese, póngase un candadito en la boca y nunca hable. No, eso no es. La mujer debe hablar, la mujer debe opinar, la mujer debe compartir lo que ella tiene en mente porque Dios la hizo ayuda idónea. Entonces el marido le dice, amor, mira, tengo esto, estoy pensando esto. Ella debe aportarle, amor, no me parece por esto, por aquello. Amor, sí me parece por esto. Oremos, busquemos la dirección. También ella puede decir en algún momento, no sé qué hacer. ¿Sí? Puede decir sí, puede decir no, puede decir no sé qué hacer, opinar, aportar, hablar, decir lo que tiene en su corazón, ayudar, porque es ayuda idónea.
Lo que no debe hacer es mandar. Las riendas las ha dado el Señor a el hombre. Entonces, cuando dice sujetas a sus maridos, nos preguntamos, ¿qué es sujeta o qué es sujeción? Es una palabra bien interesante. Es que uno mismo se ponga bajo el control de otro. Entonces, noten los varones. En ningún momento se le está diciendo al varón sujete a esa mujer, porque eso es lo que tratan de hacer los hombres. Cuando la mujer lo irrespeta, entonces él quiere dominarla, controlarla a la fuerza. Y con ofensas, con palabras y a veces bruscos. No, 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 no. Al hombre no se le está diciendo nada. Es a ella. A ella se le dice que voluntariamente se ponga bajo el control de otro. Es más, mire, allá en Bogotá a veces hay hermanos que dicen, esto nunca me lo dijeron a mí. Y es verdad, mire, cuando una mujer dice acepto, ¿sí? Cuando usted le dice acepto a ese marido que está a su lado, usted está diciendo acepto ponerme bajo el control de él, porque eso es lo que es el matrimonio, no otra cosa. Un hombre que lidera y una mujer que se sujeta. Entonces, ella está aceptando eso. Entonces, es que voluntariamente ella dice, amor, sí, yo me voy a poner bajo tu control, según lo veo en las escrituras. Entonces, es muy diferente a lo que hemos pensado que es sujeción, ¿no? Se piensa un hombre oprimiendo a la mujer, haciéndole daño a la mujer, y una mujer resentida, amargada. No, esa no es la idea. Esto no es un mandato para el hombre no puede abusar de ella. Es más, si la mujer no respeta al hombre, el camino no es la ofensa, no es la violencia, no es oprimirla, no es hacerle daño, es orar y enseñarle. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia para santificarla. Sin embargo, me estoy saliendo del tema porque ya le estoy mostrando la dinámica del rol. El punto es el rol. ¿Cuál es el rol? El rol de la mujer dice aquí, buenas, sujetas a sus maridos, ¿cierto? Pero antes también dice, cuidadosas de su casa, cuidadosas de su casa. Esto, yo sé que esto es ofensivo para muchas mujeres que han sido permeadas por el tema del feminismo. Yo sé que es terrible decirle a una hermana, mire, parte de su rol es la casa. Se sienten ofendidas, se sienten mal porque la sociedad les ha dicho, no, eso no, usted lo que tiene que hacer es salir adelante con su carrera. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice ese pasaje? Cuidadosas de su casa. Claro, tendremos que luchar con este mundo que nos dice que eso no es así, ¿no? Por ejemplo, ahora, por lo menos en Colombia, salen muchos comerciales de televisión donde el hombre está lavando la loza, donde el hombre está trapeando, donde el hombre está barriendo, donde el hombre tiene puesto el delantal. Es una visión feminista del mundo y, ojo, yo no digo que no se ayude de pronto en algún momento a la mujer. Yo digo, hay que entender cuál es su rol. ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que Dios estableció para el uno y para el otro? Entonces, noten, amados hermanos, nosotros venimos del mundo y estamos todavía en el mundo. Cuando venimos al Señor, venimos con los roles invertidos, venimos con una mentalidad invertida. Nosotros queremos formar hogares a nuestro antojo, y ahora con el tema del feminismo ahí, entonces se quieren formar hogares con esa visión donde el hombre asume roles de mujer y la mujer el rol del hombre. Eso es lo que está pasando hoy y nosotros somos hijos de este mundo, de este tiempo. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa? Devolvámonos un poquito más. Cuando el Señor nos llama,
cuando creemos en el Señor, cuando viene el Evangelio a nuestras vidas y creemos en Cristo, ¿venimos con una vida ordenada? No. Nosotros venimos llenos de pecado, llenos de maldades en todas las áreas, y Cristo nos perdona los pecados y empieza un proceso de santificación en el cual yo tengo que ir mortificando pecados, y el Señor con su palabra va ordenando mi vida. Bueno, el hogar también, la casa también la va ordenando. Ahora, el punto principal entonces es que nosotros debemos ponernos en las manos de Cristo para que Él ordene toda nuestra vida, incluido el hogar. Que nosotros debemos ordenar nuestra vida según la voluntad de Cristo. Y hablando de la casa, que cuando venimos al Evangelio nosotros debemos organizar nuestra casa como Cristo manda. La pregunta clave es, ¿qué están haciendo las parejas en este tema? Ahora, si somos honestos, nosotros venimos a Cristo y nos gozamos en la salvación, pero muchas veces no decimos, oiga, tenemos que organizar nuestra casa, tenemos que cambiar los roles porque veníamos invertidos, tenemos que asumir cada uno de nosotros nuestra posición. Muchas veces no llegamos a ese punto, y a veces llegamos a ese punto solamente si las consecuencias de nuestros pecados nos están abrumando. Solamente si estamos teniendo problemas y problemas y problemas, y de pronto entonces el pastor nos dice, miren, es que ustedes tienen que invertir los roles. Entonces, bueno, de pronto ahí lo piensan, pero en términos generales no se está haciendo. Entonces, el tema de esta noche es, hay que hacerlo. Hay que organizar el hogar, como el Señor dice, empezando aquí por la estructura básica. Esto es, que cada uno en la pareja debe tomar la posición en el hogar, la posición que Dios dice que debe tomarla con gozo, con alegría, porque el sabio Dios le designó a cada uno su lugar. Porque cuando Dios creó a hombre y mujer, miren, Dios no creó al hombre y a la mujer de esta manera. Dios no hizo a Adán y puso a Eva por ahí para que algún día Adán hubiera dicho, hola vecina, ¿cómo está? Y se enamorara y entonces dijera, ve, yo me quiero casar, como una idea del hombre. No, Dios creó al hombre y a la mujer y creó el matrimonio. La Biblia dice que Dios creó a Adán y luego creó a Eva y lo juntó, trajo a Eva a Adán. Así que Dios creó al hombre y a la mujer, pero Dios creó el matrimonio, así que no es un invento nuestro como para que nosotros pongamos las reglas, es un invento divino. Entonces, hay que construir en mi mente, tener claro cuál es mi lugar en el hogar. Debo construir en el corazón, amar la posición que Dios me dio, y tengo que construir en la práctica diaria la vivencia de los roles que el Señor estableció, tomando cada uno su lugar y funcionando bíblicamente. Eso es lo que le da la gloria al Señor, asunto que todo cristiano queremos lograr, que Dios sea adorado. Pero eso es lo que en verdad va a traer felicidad al hogar, porque cumplir los mandamientos del Señor también es nuestro bien, porque Dios unió nuestro bien con su gloria. Así que el bien del hogar, el bien de la pareja, el bien individual está unido a darle la gloria al Señor. Así que, en primer lugar, construir la estructura básica. Ahora, quiero apuntar solamente un comentario. Por supuesto que en un asunto de necesidad, la mujer podría asumir en algún momento un rol laboral, ¿cierto?
También ocurre que a veces hay unos negocios familiares donde ella puede contribuir, pero hay que entender bien cuál es la posición de cada uno para poderla asumir también y para que cuando vengan situaciones particulares se pueda tomar una buena decisión. Segundo, hay que construir cómo será o cómo debe ser nuestro relacionarnos. Eso hay que construirlo. Y eso casi nunca se construye. Por ejemplo, como para darles una ilustración, ¿cómo vamos a, si me permiten usar esta palabra, cómo vamos a pelear? ¿Cómo van a ser nuestras peleas? ¿No? No sé si como en Colombia pelea se entiende como nuestras discusiones. ¿Qué vamos a hacer cuando nos ponemos de pronto de mal genio? ¿Cómo vamos a manejar eso? Miren, esto es algo que hay que hablarlo, hay que tomar decisiones, primero decisiones personales y luego decisiones en pareja. En esto hay que trabajar. Es un asunto terrible, por ejemplo, que una esposa tenga que decir después, por ejemplo, de unos 15 años, no, es que mi esposo es terrible, yo tengo que llegar rápido porque si no llego, entonces eso va a explotar todo. Pero eso es bíblico, que el esposo explote de esa manera y tener una esposa asustada y preocupada y amargada, ¿sí? ¿Eso es correcto? No, eso no lo vemos en las escrituras. Entonces, ¿qué ha pasado, digamos, en este caso que estoy mencionando? Que simplemente el pecado del hombre se impone, ya, se construyó, se ha trabajado en tener una buena actitud, un buen genio. No, simplemente se impuso su pecado y por lo tanto la esposa anulada allí. No, vamos a verlo más cercano. Como el matrimonio está formado por dos personas pecadoras, es evidente que el pecado va a estar en nuestro hogar y en la medida en que nosotros lo dejemos estar ahí, entonces ese pecado nos va a hacer mal. Pero eso significa que seremos lo más malo que podemos ser en el hogar. No, debemos construir una relación en la cual no le demos rienda suelta al pecado, sino que lo frenemos de tal manera que no nos haga daño, de tal manera que no nos haga mal o más mal. Entonces, ¿cómo se deben relacionar? ¿Cómo van a afrontar las dificultades? Bueno, tienen que comprometerse con varios asuntos. Entonces, por ejemplo, como A, lo primero que deben hacer es crecer en santificación personal. Noten esto. Pues estamos hablando que somos cristianos. Y si somos cristianos, básicamente, en resumen, lo que les voy a decir es que yo tengo que vivir el evangelio en mi casa. No puede darse el caso que yo soy cristiano y entonces a la gente de afuera la trato bien, me comporto bien, pero a la gente de dentro de mi casa los trato mal, dejo que mi pecado salga a flote y hago mucha maldad en el hogar. No, eso no puede ser. Por lo tanto, lo primero que debo hacer para relacionarme bien con mi pareja es crecer en santificación personal. Lo que esto significa es que, y nótenlo, aquí hay como una regla, cuando las parejas están teniendo mucho problema, es porque hay mucho pecado. Trate con el pecado y la relación se mejora. Claro, usted lo analiza, ¿qué es lo que pasa? A veces hay ofensas, hay palabras malas, o tal vez no groseras, pero rudas. Luego no hay un perdón, o luego hay un orgullo donde no se pide el perdón, no hay reconciliación. Entonces todo gira alrededor del pecado.
Entonces, si hemos de tener un bonito hogar, necesitamos frenar el pecado. Pero como el pecado es personal, necesitamos frenarlo en primer lugar de manera personal. De manera personal. Entonces, cada uno de ustedes, como es obvio, deben vivir una vida de mortificación de los pecados, lo que nos enseña Colosenses, cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, etcétera. Pero un poquito más adelante dice, haced, pero dejad también iras, enojos, griterías. Dejen eso es lo que dice la Biblia, deje el enojo, deje la ira. Pastor, es que nosotros vivimos peleando con mi esposo, con mi esposa, y es que mi pareja es con una ira impresionante. Ahí está, ¿qué dice la Biblia? Deje la ira, déjela. Lo que tenemos que hacer entonces es vivir el evangelio dentro de la casa. No es que porque entonces mi esposa, yo ya le tengo confianza, entonces yo puedo dejar salir mis pecados dentro de la casa. No, es una vergüenza tener que pensar, por ejemplo, que una esposa le diga a uno, por ejemplo, pastor, es que mi esposo eso es terrible, eso es bravo, es muy bravo. O al revés, que le dijeran a uno, mi esposa es terrible, pastor. Yo he tenido que ver casos donde me causa una impresión ver hermanos asustados, asustados, porque la esposa, mejor dicho, es terrible. No, 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 o sea, eso no lo encontramos en ningún lugar en las escrituras. Dejad vosotros también ira, enojo, gritería, maledicencia, palabras malas, etcétera. ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares entonces? Porque a veces ni el uno ni el otro se santifican. Entonces, esos pecados, por un lado, los llevan a los pecados y no frenarlos los llevan a tener más y más problemas. Salen sus pecados a flote y esos son los problemas que tienen constantemente. Cada uno de ustedes, entonces, amados hermanos, debe estar trabajando en sus pecados personales, mortificándolos todo el tiempo. Si lo hacen, eso redundaría en que no tenga muchos problemas, porque esos pecados están frenados. Entonces, en la medida que lo haga, no va a tener tantos problemas o no van a ser tan seguidos. Pero por otro lado, si deja salir los pecados, pues entonces van a ser muchos los problemas. Si se santifica, cuando hayan problemas, por ejemplo, económicos, se van a manejar bien, se van a manejar con santidad, con honor, con respeto, porque ni el uno ni el otro va a dejar salir sus pecados, ni el uno ni el otro va a dejar que los pecados los dominen. Entonces, pues la relación va a ser muchísimo mejor. En Colosenses capítulo 3 verso 8 dice, pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, blasfemia es ofensa, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, etcétera, etcétera. Se nos manda a dejar esos pecados, pero miren, no se nos manda, dejen esos pecados en la iglesia o dejen esos pecados cuando vayan a la iglesia. Dejen esos pecados cuando se reúnan. No, déjenlos. Esos pecados no deberían estar en mí, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, ni en la casa. Esos pecados no deberían estar en mi hogar. Esos pecados no debería sufrirlos mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ella que sufrirlos? Si el Señor me dice, déjelos,
déjelos, es un mandato, dejad también vosotros todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, un hombre o una mujer que le dé rienda suelta al pecado del orgullo, una persona que nunca reconoce sus faltas, que no pide perdón, que no escucha, que es soberbio, ¿qué va a aportarle eso al hogar sino más problemas? Amados hermanos, debemos llevar el evangelio y vivir el evangelio en la casa, en la intimidad de nuestra casa. Ahora, la santificación no solamente tiene esta parte de dejar los pecados. La santificación tiene dos caras. Por un lado está la cara de dejar los pecados. Por otro lado está la cara de cultivar virtudes. Cultivar virtudes. No es solamente deje la ira, el enojo, la gritería, sino cultive un carácter bonito, cultive un carácter bueno. Por ejemplo, en algún pasaje se le dice a la mujer que se decore por dentro con un espíritu afable y apacible. Nótelo, esos son virtudes. Pero voy a citarles un pasaje general. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro 1:5 acerca de la santificación? Nos da una lista de virtudes que debemos cultivar. Miren, hay que construir un carácter cristiano y con él un hogar cristiano. El apóstol Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, miren, añadan, es su deber añadir a su fe virtud. Virtud es una palabra impresionante porque virtud se puede traducir como excelencia. O sea que la idea es que yo sea excelente en todo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud añádale conocimiento, al conocimiento añádale dominio propio. Miren, no, pastor, es que me dio mal genio, entonces traté mal a mi esposa. ¿Y dónde está el dominio propio? Añádalo para que no pase esas cosas. Al dominio propio, paciencia. La palabra paciencia aquí debe interpretarse más bien como aguante. Es decir, por ejemplo, tenemos problemas, por ejemplo, tenemos problemas económicos. A veces las parejas tienen problemas económicos y terminan peleando. No. ¿Por qué? Porque hay que añadir paciencia. Y paciencia es aguante. Entonces eso significa que sí, aunque estoy estresado porque no me han pagado, estoy estresado porque no me ha salido un trabajo, estoy estresado porque la situación económica tiene algo malo, aguante, no explote, quédese quieto. En santidad, añada ese tipo de paciencia. A la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, miren, cariño, al afecto fraternal, amor. Y escuchen, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, que en la medida que pongamos esas virtudes, nuestro carácter será un buen carácter y esto va a generar frutos positivos que se van a notar en la iglesia, pero se van a notar, por supuesto, primeramente en mi casa. Mi esposa será la primera que note esos frutos maravillosos de una vida transformada. Entonces no vamos a tener una mujer asustada. Pastor, es que mi esposo es de mal genio. No, mi esposo es un hombre que se controla, un hombre paciente, un hombre que está creciendo y por lo tanto va a ser una mujer tranquila, una mujer gozosa,
Una mujer que no fue que llegó el esposo a la casa y ya asustada, preocupada. No, 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 sino que lo recibe con cariño, con amor, bueno, en fin. Noten cómo el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos dice que si cultivamos estas cosas, no caeremos, no caeremos. Dice, no caeréis jamás, dice es el verso siguiente. Entonces, ¿por qué caemos cada día? ¿Por qué pecamos cada día? Porque no se está haciendo caso de pasajes como este que me enseña a cultivar las virtudes en mi corazón. Así que es evidente que la necedad en el hogar se nota cuando cada uno de los cónyuges no está haciendo su tarea personal, cuando la pareja y cada uno de manera personal dejan salir sus pecados, consienten sus pecados, ahí cada uno, en vez de estar construyendo un hogar lleno de amor y de cosas bonitas, está construyendo mal. Podríamos decir, está destruyendo o está construyendo mal un hogar lleno de cosas feas, iras, enojos, griterías y cosas feas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Construir, y eso empieza en mi carácter, eso empieza en lo personal, para que lo que salga de mí aporte, construya y tenga una pareja contenta, tranquila por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy mostrando. Allí, entonces, como ve, ¿cierto? Cuando vengan los problemas, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos asumirlos? Cuando hayan problemas externos, problemas que lleguen a surgir, pero yo estoy trabajando en mi carácter, ¿cómo deberíamos asumirlos? Bueno, miren, controlando el pecado de manera personal, aplicando la sabiduría divina. Vino un problema, entonces, ¿qué hago? Aplicar el evangelio a mi vida. Por ejemplo, miren, no deberíamos ser personas malhumoradas. No deberíamos serlo. Efesios capítulo 4, verso 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Bueno, listo, vino un problema. ¿Eso justifica que me ponga malhumorado? No. Quite la ira, quite la ira, está diciendo el pasaje. Si, si no hacemos esto, evidentemente nuestro hogar va a ser un hogar marcado por cosas feas, por las reacciones tan feas que yo puedo estar mostrando cada vez que tengo ira. Ahora, digamos que viene el caso que me dio ira. En primer lugar, el Señor dice, quítela. O sea que eso no debe estar, no debe hacer parte de mi vida. Si una hermana dice, pastor, es que mi esposo es iracundo, terrible, eso no lo debería caracterizar. Porque, ¿qué dice la Biblia? Quite eso. Lo que pasa es que también nosotros defendemos nuestros pecados, ¿no? Y a veces desde los papás, cuando están criando los hijos, salió igual de mal geniado que el papá. ¿Y qué? ¿Eso hacemos una fiesta o qué? No. Quite la ira, quite la ira. Eso no es permitido en la escritura. Pero bueno, sabemos que el enojo puede venir. Entonces, si me enojo, ¿qué hago? Capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. Entonces me dio ira. Algo me produjo una ira. Me desquito con mi esposa. Me desquito con mi esposo. Quietos. Estoy irritado, estoy estresado, bueno, algo me provocó ira. Quieto, no tiene permiso para ofender a nadie. Airaos, pero no pequéis. No se descargue con nadie. Pues es lo primero que pasa, ¿no? De pronto la esposa ve al esposo bravo. ¿Qué pasó, mi amor? Y ¡oh!
le responde de una forma horrible. No. ¿Está airado? Sí. Bueno, airaos, pero no pequéis. Así que en primer lugar tengo que dejar la ira, pero si en algún momento sale una ira que puede ser lícita, o aún si no fuera lícita, contrólela. Airaos, pero no peque. Eso es lo que manda el Señor. Y estos mandatos hay que aplicarlos en la casa. Entonces, uno, no se aire. Segundo, si se aira, no peque. Tercero, la duración. Controle la duración del enojo. La duración. Presten atención a esto. Aquí el pasaje dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no tenga 2, 3, 4 días de mal genio. Y usted nota que esto no se obedece. A veces uno habla con una pareja en la iglesia, pastor, que tuvimos un problema, llevamos 8 días sin hablarnos. 8 días sin hablarnos. Entonces, note, no estamos aplicando el evangelio en la casa. No lo estamos aplicando. El Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿cuántos pelean y duran días, semanas o hasta bravos con su cónyuge? Eso es de necios. Eso es de personas que no obedecen a Cristo. Eso es de personas que no están construyendo el hogar, sino más bien sembrando más discordia. Eso es destruir el hogar y muchos no se dan cuenta. Así que note, cuando haya conflictos, controle el pecado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, controle el pecado. Controle la ira, si se ira no peque, y controle la duración de la ira. No permita que esto permee y dañe su hogar. Ahora, todo eso de manera personal. Pero como estamos hablando de una pareja, entonces también deben haber compromisos mutuos en controlar el pecado en la relación. De manera personal, yo debo tratar mi pecado, comprometerme con Dios para no pecar, pero también debo comprometerme con la pareja. Miren, cuando uno se casa, se supone que uno promete, no, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, te voy a tratar bien, te voy a cuidar. Y bueno, muchas veces se falta a esos votos, pero esos votos nosotros deberíamos ponerle peso. Es decir, por ejemplo, hoy de pronto me puse de mal genio y sí, le hablé un poquito feo a mi esposa. Hay que correr y pedirle perdón y refrendar el compromiso que tengo con ella de tal manera que yo no esté haciendo eso todos los días ni nada. Tengo que comprometerme realmente con mi pareja. El matrimonio es un asunto de compromiso. El matrimonio es un asunto de pacto. El matrimonio es un asunto de votos, votos, cosas, promesas que hay que cumplir. Entonces, cuando uno se casa, se está comprometiendo, se está comprometiendo con la pareja y tiene que cumplir esos compromisos. No se trata de que ya como nos cogimos confianza, pues bueno, ¿qué importa? Faltemos a los compromisos. No, de ninguna manera. Esos compromisos deben ser solemnes y cada día de la relación hay que ponerlos en alto. Pastor, que llevo 20 años casado y entonces pues ya me cansé. No, otra vez, refrende el asunto hoy. Sigo comprometiéndome, sigo cumpliendo lo que he prometido y aunque he fallado en algunos momentos, cada día es una nueva oportunidad para refrendar mis votos. Los votos son bíblicos. Los votos son cosas importantes. Entonces, recuerden, no piensen cuáles fueron los compromisos que ustedes hicieron cuando se casaron y síganlos poniendo en alto. Y si fueron compromisos malos, asuman compromisos bíblicos. Miren,
un pasaje maravilloso en Oseas, capítulo 2, versos 19 y 20. Vamos a mirar ese pasaje que me parece muy importante. Oseas 2, 19 y 20. Miren al Señor haciendo votos matrimoniales con su pueblo. Recuerden que el Señor muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene la figura de la relación marital para explicarnos la relación que tenemos con Él. Es decir, nosotros entendemos que la iglesia, por ejemplo, es la esposa de Cristo. Mire lo que dice acá, Dios diciéndole al pueblo, te desposaré conmigo para siempre. Miren eso, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad, misericordia. Verso 20, te desposaré conmigo en fidelidad y conoceréis o conocerás a Jehová. Miren esos votos tan hermosos que hace el Señor con su pueblo. Votos que nosotros también deberíamos asumir en nuestra relación marital. Por ejemplo, te desposaré para siempre. Entendemos, por ejemplo, que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, pero debemos cumplir con eso. Pero note, hay parejas que se casan y al mes están diciendo, pastor, yo creo que me equivoqué. No, yo creo que esto fue un error, pastor, al mes, a los 2 meses. No, 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 sea serio. Esto es hasta que la muerte los separe. Esto es un asunto de votos, de compromiso. Y aquí el Señor lo dice. Te desposaré en justicia, juicio correcto. Voy a hacer un juicio correcto. Pues note que nosotros muchas veces hacemos malos juicios. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio nos decía, enseñó, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en otro lugar nos enseña a hacer juicios justos, juicios correctos. Te desposaré en benignidad, es decir, voy a ser bueno contigo. Voy a ser misericordioso contigo, es decir, el día que estés mal, no te voy a dar más duro, sino que voy a tener compasión. En fidelidad, no te voy a abandonar, no voy a tener otra esposa. Esto está diciendo el Señor. Entonces, miren, si aterrizamos estas cosas en la relación matrimonial, esto significa que deben haber compromisos mutuos, compromisos, por ejemplo, de tratarse justamente, compromisos de hacer juicios correctos en su relación marital y en especial en los problemas, compromisos de que haya misericordia en la casa, compromisos como que haya fidelidad en la casa, es decir, me comprometo a no tener otros amores, ¿cierto? Son compromisos, son promesas, son deberes, donde, por ejemplo, nos comprometemos a ser benignos, esto es, ser buenas personas con la pareja, tener buena voluntad para con la pareja, ser favorables y constructivos en su relación, comprometerse a vivir así, comprometerse. Es un asunto de juramento, de voto y de votos que debemos refrendar todo el tiempo. Entonces, analicen, me estoy santificando, estoy buscando que el Señor arranque los pecados de mí, dejo lo malo a través de los métodos divinos, pongo en mi vida virtudes cristianas y luego con mi pareja nos comprometemos. No nos vamos a hacer daño, vamos a ser justos, vamos a hacer juicios correctos, vamos a ser buenos. Vamos a ser misericordiosos. Entonces el día de mañana yo tengo mal genio y tengo ganas de decirle a mi esposa, usted siempre es el problema. Eso es un juicio injusto. Usted siempre es el problema. Un juicio injusto. No, señores. Bueno, yo estoy comprometido con esta mujer a no hacer juicios injustos. Y vivir eso y cumplir eso. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces debemos construir cómo nos vamos a relacionar.
como manera ahí de resumen. Uno, construir la estructura básica, que cada uno tome su lugar. Y dos, construir cómo se van a relacionar. ¿Y cómo se van a relacionar? En santidad, llevando el evangelio a la casa. Permítame darles otro ejemplo. En tercer lugar, hay que construir cómo será nuestra sexualidad. ¿Cómo será la vida sexual de la pareja? Este es otro punto crítico de la relación marital. Miren que por lo menos yo llevo 23 años de pastor y en los 23 años de pastor, el 100% de los problemas maritales también tiene que ver con asuntos sexuales. Entonces, es un tema importante. Desde muchas áreas podemos darnos cuenta que es un tema importante. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué hay problemas sexuales en la pareja? Bueno, porque no han construido cómo van a tener una vida sexual bíblica. No han construido, sino que a la final la vida sexual se maneja al capricho de cada uno, como a cada uno se le ocurra. Tanto de pronto el que quiere tener relaciones sexuales como el que no quiere, cada uno hace lo que quiere. Y resulta que en las Sagradas Escrituras tenemos una cantidad de enseñanzas relacionadas con este tema que nos llevarían a tener y disfrutar una vida sexual santa. Tenemos que hablar de una vida sexual porque en el matrimonio es en la única relación donde es permitida la sexualidad. Pero curiosamente, es curioso y ahí es donde vemos nuestra maldad. Mire, cuando son solteros quieren tener relaciones y cuando están casados ya no. Entonces uno dice, bueno, pues al fin, ¿qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? Es la maldad del corazón. Tanto que el Señor tiene que mandarnos, por ejemplo, poéticamente, en el libro de Proverbios, deleítate con la mujer de tu juventud. Tiene que mandarnos. Pero ¿cómo así? Luego eso no debería ser natural, sí, pero así es el pecado, que siempre es al revés. Entonces el soltero quiere vivir como si estuviera casado, precisamente para tener relaciones sexuales, y el casado quisiera vivir como soltero. Entonces uno dice, esto está todo al revés, y es el pecado el que pone todo al revés. Entonces, la sexualidad tiene que construirse. No podemos manejar una vida sexual sin charlarlo, sin tomar decisiones, sin hacer el estudio bíblico para que esto se haga bien. Entonces, por ejemplo, quiero mostrarles por lo menos dos cosas claves que deberíamos tener claras en la construcción de una vida sexual. Una, que tiene que haber sexo en la relación, ¿sí? Vida marital tiene que haber. Entonces, pues la pareja tiene que comprometerse a esto. Hay hermanos, hermanas que a veces uno va a pastorear y le dicen, pastor, llevamos un año sin tener relaciones sexuales. Qué mal eso. Debe haber. Y dos, que no hayan excesos en su relación. ¿Sí notan el balance? Digamos aquí que no haya, entonces no, sí que haya, pero no en exceso, el balance. Tiene que haber uno que haya, dos que no hayan excesos. Entonces, por ejemplo, Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 5. Dice el Señor aquí, no os neguéis el uno al otro. Eso es un mandato, miren, no se nieguen, no se nieguen, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Miren, quiero que piensen
en la expresión mutuo consentimiento. Piensen en esa expresión. La palabra griega es armonía o acuerdo. Mutuo acuerdo, mutua armonía. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Que el tema de la sexualidad es algo que es de los dos. Que el tema de la sexualidad es algo que debe ser consensuado y organizado por los dos, obedeciendo, por supuesto, los parámetros bíblicos. Ambos deben aportar ideas y decisiones al respecto, pero sobre todo ambos deben poner en alto las ideas bíblicas. Es un asunto de dos. La expresión mutuo consentimiento nos muestra que esto es algo de lo que hay que hablar. Es algo en donde nosotros debemos concretar decisiones. Por ejemplo, dice que a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, es decir, que, por ejemplo, el hecho de que la pareja no tenga relaciones durante un tiempo debe ser de mutuo consentimiento. No es una decisión personal. Claro, también entiendo que este mundo nos enseña que sí, que es mi cuerpo, etcétera, pero el Señor aquí enseña todo lo contrario. Dice, no tiene potestad el hombre sobre su propio cuerpo sino la mujer, y no tiene potestad la mujer sobre su propio cuerpo sino el marido. Imagínense, es un asunto contrario a esta sociedad. Pero el punto que quiero seguir resaltando es el tema de mutuo consentimiento. Mire, la verdad es que las relaciones no se manejan así. Hay muchas parejas que no hablan de su sexualidad, que les da pena, que no toman decisiones, que, como se los decía al principio, no viven organizando su vida, sino que como que la vida los atropella, como que la vida les pasa por encima y no tratan con estos asuntos. Y precisamente como lo dice este pasaje, por no tratar con estos asuntos, Satanás los ve lo mal que están actuando, los tienta y montones han caído. Montones de cristianos han caído en pecados sexuales, dando mal testimonio, pecando contra el Señor, dañando el testimonio de la iglesia, dañando y afectando emocionalmente a sus hijos, dañando su propio hogar, hogares que muchos se destruyen, hogares que otros siguen juntos, pero como si no siguieran juntos. Es una cosa terrible. Pero es que ahí lo dice y no hacemos caso. Ahí lo dice. Satanás los va a tentar si no organizan esto. Si no toman decisiones, él va a estar ahí pendiente de ustedes y los va a tentar. Hay hombres, por ejemplo, que mandan en esto. ¿Sí? Mandan, gritan, piden relaciones sexuales. Nada romántico. No, eso no es así. Mutuo consentimiento. Hay que entender, por ejemplo, que se entiende muy mal lo que es el liderazgo y la sujeción. Alguno puede pensar, pues el hombre le manda a la mujer y ella simplemente tiene que sujetarse. No, miren que en este tema es de mutuo consentimiento. Hay que charlarlo, hay que hablarlo, qué pasa, qué ocurre, etcétera. Hay mujeres, por ejemplo, por su lado, que utilizan pecaminosamente el tema sexual. Lo utilizan como chantaje, como extorsión o como castigo, entre otros males que hay en el hogar. Entonces tenemos hombres manejando este asunto mal, andando como si esto fuera, ¿no? Así, con esa imposición, pero las mujeres también aportan pecado a esto. Nada de eso es bíblico. Aquí se nos habla de cosas organizadas, de mutuo acuerdo y particularmente está hablando, por ejemplo, que la pareja puede apartarse sexualmente en periodos de oración que se pueden tener, privándose de la sexualidad temporalmente, pero eso nos llama la atención a que esto es de mutuo consentimiento, que se deben organizar estas cosas relacionadas con la sexualidad, se deben organizar. Entonces, mire, estamos hablando de construir un hogar, hay que construir cómo es o cómo será la vida sexual. Ahora,
Lo primero aquí es que Dios debe estar por encima de la pareja. Eso siempre es clave. Dios debe estar por encima de la pareja y de las decisiones de la pareja, o que las decisiones que la pareja tome deben ser bíblicas. Entonces, por eso les estoy diciendo, por un lado, que haya sexo en su relación. No se puede concebir una vida marital sin sexo en términos normales. Entonces, noten, en esta parte me dirijo, por ejemplo, a los hermanos que son menos sexuales, que por alguna razón son menos sexuales y que por lo tanto a veces o muchas veces se niegan, no quieren una vida sexual, hermanos o hermanas que se niegan a su pareja, le niegan el tener relaciones sexuales. Noten, usted debe trabajar en su corazón, en su cuerpo y en la práctica para que sí haya una vida sexual saludable en el hogar. Debe trabajar. Por ejemplo, alguna persona pudiera decir, pastor, pero es que yo no quiero. Sí, pero lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el Señor nos dice, ame a su enemigo. ¿Usted lo quiere amar? No. Entonces, ¿qué hacemos para obedecer ese mandato? Primero, orar. Padre, ayúdame a amar a esta persona que tanto daño me hace. Ese es el orden. Hay que trabajar en el corazón que me manda el Señor, orar, trabajar en eso. Entonces, sí, uno puede reconocer que hay hermanos que le pueden decir a uno, pastor, pero es que yo, sinceramente, yo no tengo deseos de tener una vida sexual activa. Bueno, bien, ya yo lo puedo entender, pero póngase a orar primeramente. Padre, dame el poderme relacionar con mi pareja correctamente. Dame eso, orar y obedecer, orar y vivir como el Señor quiere que vivamos. Entonces, no puede pasar que una pareja le diga a otro un rotundo no. No, porque la vida sexual hace parte de lo marital. Entonces el pasaje dice, no os neguéis el uno al otro. En oración, esta persona debe buscar que Dios le dé los deseos, el ánimo, debe construir esto en su corazón, con Dios, con su pareja, orar para que pueda obedecer al Señor y para que pueda complacer a su pareja. Debe tomar la decisión de sacar tiempo para esto. Debe tomar la decisión de hacer lo que el Señor quiere. Por ejemplo, que tengan momentos agradables. Proverbios capítulo 5 verso 19 así lo dice. Qué pasaje tan impresionante este de Proverbios 5:19. De manera poética, porque Proverbios es poético, dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Muy bonito el pasaje. Este pasaje es sexual. Este pasaje es fuertemente sexual. Es más, si me permiten decirle, los hermanos de Reina Valera tuvieron temor de traducir una palabra clave aquí y debería traducirse así. No sus caricias te satisfagan en todo tiempo, sino sus senos. Imagínense. Reina Valera tuvieron miedo de traducir expresiones que fueron muy fuertes en el Antiguo Testamento como esta. Este es un pasaje con un contenido fuertemente sexual. ¿Y qué nos está diciendo? Recréate siempre. Recréese usted en la relación de pareja. Pero miren, ¿cuántas veces en la relación de pareja no hay un gozo, no hay un recreo, sino que la pareja lo busca sexualmente y la persona se niega y lo que termina es con una amargura y con unas cargas enormes
que poco a poco van destruyendo muchas cosas en el hogar. O si no se niega, igual muchas veces no tienen momentos bonitos, no tienen momentos agradables. Entonces, no, hay que tener vida sexual cuando uno está casado. Ahora, por otro lado, les decía que no haya excesos. Esto es importante. Si bien es cierto que debe haber sexo en la relación, también es cierto que no deben haber excesos, porque la Biblia nos habla del pecado de la lascivia. Lascivia, una palabra clave. Por ejemplo, Gálatas 5:19. En este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de las obras de la carne y menciona, tiene una lista, por ejemplo, de pecados sexuales. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera. Nos está mostrando que un pecado relacionado con la fornicación o el adulterio es la lascivia. Eso es una palabra que nosotros no manejamos, ¿cierto? En nuestro lenguaje normalmente no estamos diciendo tal persona es lasciva. Nosotros no manejamos ese lenguaje, pero entonces, al no manejarlo, pues tenemos que preguntarnos, ¿qué es lascivia? Bueno, el significado de la palabra es exceso. Se puede traducir como exceso, desenfreno o indecencia. Lascivia es el apetito o deseo excesivo de los placeres sexuales. La persona lasciva, entonces, es aquella que no se controla, que no se frena. La persona lasciva es aquella que constantemente tiene en su mente el tema sexual, deseos sexuales, esa sexualidad activada a toda hora, constantemente. Es una persona, por ejemplo, el lascivo, es una persona que puede tener una relación sexual y quiere más y más. Y esto se nota, por ejemplo, esto se evidencia muchas veces en la persona con su mal humor, con su obsesión o casi obsesión de tipo sexual. Mire, hablamos de lascivia no cuando una pareja lleva un tiempo sin tener relaciones sexuales, sino cuando teniendo pide y pide más. Dicho de otra manera, ¿cómo sabemos si alguien es lascivo? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si yo soy lascivo? ¿Cómo lo puedo saber yo mismo? Lo voy a responder primeramente con otro pecado. ¿Cómo puedo saber si yo soy iracundo? Bueno, pues si todos los días me pongo de mal genio, yo soy iracundo. Porque esto es bien importante, porque hay hermanos que dicen, no, pastor, pues es que iba a abrir la puerta y esa llave no funciona. Pero al otro día iba a prender el carro y nada, eso estaba pinchado. Pero al otro día, no, yo iba por la calle y entonces alguien se me atravesó. Y entonces, como que tiene la excusa todos los días de por qué todos los días se ha puesto de mal genio. Pero ahí está donde está el punto. Es un patrón de conducta. Cuando alguien se pone de mal genio todos los días, ese es un iracundo. No, pastor, no me dé tan duro. Sí, claro. ¿Cómo no vamos a decir que usted es iracundo si todos los días está iracundo? No, es sencillo, pero el engaño del pecado no nos ayuda. Entonces, ¿cómo sabe una persona si es lasciva? Bueno, si la persona constantemente tiene deseos sexuales, constantemente, pues es lascivo. Si tiene relaciones sexuales y no queda tranquilo, es lascivo. Y eso es pecado. Ese exceso es pecaminoso. Miren, no negamos que haya momentos en la vida de la pareja donde la pasión esté full arriba. Por ejemplo, recién casados. Ahí sería normal que la pasión esté al límite. Ahí sería normal, es entendible.
que se expresen esos deseos sexuales, sí. De pronto también en un periodo de abstinencia, por ejemplo, lo que está mencionando el pasaje, que tal vez por dedicarse a la oración, entonces se abstienen durante un tiempo y cuando vuelven a juntarse, posiblemente, entonces los deseos sexuales estén al 100% después de un viaje o algo así. No digamos eso, y bueno, porque tampoco estamos limitando excesivamente la vida sexual de la pareja. Pero cuando las cosas están estables y el asunto está ahí a toda hora, sin control, entonces estamos hablando de lascivia. Ahí es fácil detectarla entonces. Y la lascivia es algo que hay que frenar. Efesios capítulo 4, versos 17 al 19. Hay que frenarlo, dice las Sagradas Escrituras. Miren, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Noten, estamos hablando de personas que no son cristianos, que pierden la sensibilidad y por ello se entregan al exceso, al libertinaje. El punto que nos está diciendo Pablo aquí es que si ellos se entregan, nosotros no. Mire lo que dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si otros gentiles andan así, nosotros no. Los cristianos no. Nosotros no nos entreguemos al desenfreno, no nos entreguemos a los excesos. Así que dos cosas son claves en la construcción de una vida sexual sana bíblica. En este punto, aprendemos o entendemos que unos deben dar más de ellos y otros deben dar y pedir menos. Negarse es pecaminoso y muchos se niegan, pero está mal. Pero ser lascivo también está mal, es un vicio que debe ser sometido al poder de Cristo. Negarse es un pecado, la lascivia también es un pecado que debe ser mortificado. La lascivia es un pecado terrible que no debe ser consentido en el seno del hogar cristiano, porque es idolatría, es el dios sexo reinando en la casa y por supuesto es destructivo. La lascivia lleva a cometer abusos, lleva a la fornicación, el adulterio, la pornografía. La lascivia no debe ser permitida en el hogar, pero negarse tampoco. Entonces, debemos construir una vida sexual activa, pero no excesiva. Debemos construir una vida sexual con límites. Eso debemos organizarlo charlando, de mutuo consentimiento. Entonces, al charlar nos ponemos de acuerdo y buscamos que el Señor bendiga nuestra vida. De esa manera vamos a ser felices, vamos a disfrutar, como lo decía Proverbios, recréate siempre. De esa forma no le vamos a dar lugar al diablo, no vamos a estar tentados, no van a haber problemas en este sentido, vamos a estar tranquilos, vamos a estar bien. Pero nótenlo, en todo lo que he mencionado, los roles, cómo vamos a relacionarnos y la vida sexual, necesitamos construir, necesitamos ir a la escritura, ver qué dice la escritura, charlarlo con la pareja y hacer lo que el Señor nos manda. Eso es construir un hogar. Eso es construir un hogar bíblico. Amados hermanos, espero que esto bendiga sus vidas y traiga mucho bien. Oremos.
Padre, te damos muchísimas gracias por la luz de tu palabra que nos arrojas esta noche, Señor. Cuánta cosa, cuántos versos, cuántas prácticas debemos hacer y nos las has mostrado hoy. Qué bendición, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás atento a todas estas cosas que parecerían pequeñas, pero nos enseñas cómo vivirlas. Padre, bendice la iglesia, bendice a los hermanos y concédenos construir nuestros hogares partiendo de la Biblia, obedeciendo tu palabra, transformándonos nosotros de manera personal y también la manera como nos estamos relacionando. Bendícenos, Señor, para que nuestros hogares no estén llenos de nuestros caprichos, hábitos o lo que sea, sino de tus mandatos, de tus enseñanzas, Padre. Que seas glorificado por nuestras familias y que nosotros seamos felices, Señor. Trae felicidad a nuestros hogares. Lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues me los bendiga, mis hermanos.